tardes. Una alegría poder compartir este momento en esta serie de temas. El tema de esta tarde realmente es una continuación del tema que escuchamos el sábado pasado, presentado por el pastor Laurentio Ionesco. Él nos habló acerca de la deidad en general y también, tocó un poquito del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar específicamente acerca del Espíritu Santo. Les voy a pedir a los encargados si pueden poner la proyección, porque vamos a ir viendo distintas diapositivas que nos ayuden a comprender este tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? En realidad, acerca del Espíritu Santo se han... ahí estamos. Se han presentado distintas ideas respecto de quién es el Espíritu Santo. Mucho más que acerca del Padre o el Hijo. Muy poco se discute o hay diferencias entre los cristianos acerca de quién es el Padre o el Hijo. ¿Cuáles son algunas de las ideas que se han presentado últimamente acerca del Espíritu Santo? Bueno, la que más ha sostenido nuestra iglesia, la que sostiene oficialmente nuestra iglesia, es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Pero hay quienes dicen que el Espíritu Santo es un poder o una energía, que es un ser impersonal, así como puede ser una energía, y entonces de allí que sea un poder o energía. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es una parte del ser de Dios. Entonces dicen que así como el ser humano tiene espíritu y alma y cuerpo, digamos que serían partes del ser humano, Dios también tiene un espíritu y, no se animan a decir si tiene un cuerpo, otras partes, pero el Espíritu Santo sería como algo, una partecita de Dios. E incluso es una parte como que Dios se la puede desprender de sí misma y enviarla. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios envía su Espíritu, es que Dios se queda allá en el cielo, pero esa parte de su ser, que es su Espíritu, supuestamente se sale de Dios y viene y hace lo que Dios le encarga. Ustedes saben que aunque la Biblia habla de la parte espiritual del ser humano, y se habla, Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados, no es que nosotros tenemos un espíritu independiente de nuestro cuerpo o un alma que puede salir y tener vida propia independiente de nuestro cuerpo. En realidad la Biblia nos presenta una concepción que llamamos monista del ser humano, donde somos una unidad indisoluble, de tal manera que si muere una de esas partes, muere todo, y no es que queda el alma existiendo si es que muere nuestro cuerpo o viceversa. Y fuimos creados a imagen de Dios, de manera que Dios tampoco puede ser un ser compuesto por partes independientes. Bueno, otra propuesta que se ha hecho es que el Espíritu Santo es un nombre que se le da al Padre y al Hijo. Ustedes saben que hay muchos nombres que se le dan a Dios en la Biblia, y entonces el Espíritu sería otro de esos nombres, otra manera de referirse a Dios el Padre o Dios el Hijo. Incluso algunos han propuesto que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, por descabellado que parezca, pero bueno, lo incluimos allí para que ustedes vean la variedad de ideas que hay. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que nos interesa. No solamente qué es lo que dice la gente, sino sobre todo qué dice la Biblia. ¿Habla la Biblia acerca del Espíritu Santo o no?
Si ustedes buscan en una concordancia espíritu, van a encontrar que aparece cerca de 600 veces. Habla mucho acerca del espíritu. Pero la Biblia habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, pero habla muy poco acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Nos explica qué hace el Espíritu, pero no nos dice cómo es. Parece como que el Señor quiere que nosotros seamos muy conscientes de todo lo que el Espíritu hace en nuestro favor para nuestra salvación. Pero por alguna razón no ha revelado detalles en cuanto a cómo es el Espíritu, cómo es la naturaleza del Espíritu. Tenemos limitaciones para conocer acerca del Espíritu Santo, dificultades que nos limitan. Una dificultad es justamente la limitación de la revelación. Ustedes saben que la revelación que Dios nos dio y que se fue registrando en la Biblia, se fue dando a lo largo de muchos siglos. Moisés, el autor más antiguo de la Biblia, se piensa que escribió en torno al siglo XV antes de Cristo, y el autor más reciente fue el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis y sus epístolas y el Evangelio que lleva su nombre, que escribió hacia fines del siglo I después de Cristo. De manera que transcurrieron unos 16 siglos desde que se comenzó a escribir lo que Dios iba revelando hasta que se terminó. Y a lo largo de toda esa historia, Dios se fue revelando en forma paulatina. Dios no pudo revelarse de golpe, no pudo dar todo el conocimiento que quería dar acerca de sí mismo de entrada. Por supuesto que a Adán y Eva se lo debe haber dado en el jardín. ¿Cuántas cosas tiene que haberles revelado Dios en el jardín del Edén que nosotros hoy en día no conocemos? Pero desde que entró el pecado se interrumpió esa posibilidad de comunicación y Dios fue revelándose paulatinamente. Y al examinar el Antiguo Testamento, notamos una cosa. Los israelitas estaban rodeados de naciones politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Frente a eso, ¿qué necesitaba enfatizar Dios al revelarse a su pueblo? El monoteísmo. En el Antiguo Testamento es muy claro el énfasis en que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, uno es. Los israelitas salían de Egipto donde había decenas, muchísimos dioses. Y Dios ahora tenía que instruirlos y les dice, Jehová nuestro Dios, uno es. Ahora imagínense si además de decirle al pueblo que hay un solo Dios, Dios también tenía que tratar de explicarles que ese único Dios en realidad está formado por más de una persona. Pensemos en Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Cuánto se revela en el Antiguo Testamento acerca de Dios el Hijo? Casi nada. Se lo anuncia que va a venir. Hay algunos textos que dejan entrever una pluralidad en la deidad, como cuando en el relato de la creación Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, juntos en la obra de la creación. Y conversaban entre ellos y decían, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Pero el Antiguo Testamento no explica con todos los detalles que además de Dios el Padre existe Dios el Hijo. ¿Cuándo se pudo comprender esa realidad? ¿Cuando Cristo se encarnó? Incluso durante su ministerio les costó a los que lo rodeaban entender eso. Y Jesús trató de darlo a entender de diversas maneras y casi lo apedrean. De hecho, Jesús nunca pudo decir
salvo cuando en el juicio el sumo sacerdote lo conminó y le dijo: te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recién allí Cristo pudo decir: sí, tú lo has dicho. ¿Qué ocurrió después? Dijeron: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Condenado. Porque cualquiera que se paraba y decía: yo soy Dios, era apedreado, era una blasfemia. De manera que fue muy difícil para Jesús afirmar que Él era Dios. Pero cuando ya estaba terminando su ministerio y sus discípulos ya habían aceptado eso, ya entendían que aunque hay un solo Dios, ese Dios está formado por el Padre y el Hijo, y Jesús les habló muchísimo del Padre y muchísimo del Hijo. Finalmente, el jueves en que Jesús iba a ser entregado, Jesús les presenta a la tercera persona y les dice: yo voy a rogar al Padre para que les dé otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahora que habían entendido que el Hijo también es Dios, es el momento en que pueden entender que además del Hijo también existe el Espíritu Santo. Por eso, si ustedes repasan el Antiguo Testamento, van a encontrar que hay solamente 3 textos donde aparece, se menciona Espíritu Santo. Nada más, solo 3 textos. Si van al Nuevo Testamento, hay 97 versículos donde se menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué esta diferencia? Por lo que yo les expliqué, en el Antiguo Testamento todavía no podían comprender la diversidad de personas en la deidad, las 3 personas de la deidad. Así que esta es una limitación que tenemos para el estudio del Espíritu Santo y para comprenderlo. Hay otras limitaciones. Quizás si me ayudan apretando una vez allí en la computadora, muchas gracias. Yo les decía que se habla mucho del Espíritu Santo, pero se habla muchísimo en forma de símbolos y metáforas. No se compara al Espíritu Santo con el aceite, con el fuego, o para ir al origen de la palabra, con el viento, con el agua, ríos de agua viva, dijo Jesús. Se compara al Espíritu Santo con un sello, se lo compara con arras o una garantía. Se lo compara con tantas cosas, una paloma, un símbolo del Espíritu Santo. Pero todo eso son símbolos. Si yo trato de aprender acerca de quién es en su naturaleza el Espíritu Santo usando esos símbolos, me van a ayudar poco. Si comienzo a analizar qué es el fuego para de ahí deducir cómo es el Espíritu Santo, no va a ir muy lejos. O si analizo el viento para saber cómo es el Espíritu Santo, tampoco. Y todos los otros símbolos y metáforas. Fíjense que del Espíritu Santo es comparado con el Padre y con el Hijo, de quien más símbolos y metáforas se usan en la Biblia. ¿Por qué? Porque esos símbolos son muy apropiados para explicarnos la obra del Espíritu Santo. Se dieron con ese propósito, no para explicarnos la naturaleza del Espíritu Santo. Y ya que estamos hablando de las limitaciones, la palabra ruach, que es la palabra hebrea, que se traduce como espíritu, y la palabra pneuma, que es la palabra griega, que se traduce como espíritu, ambas aparecen centenares de veces, la hebrea en el Antiguo Testamento, la griega en el Nuevo Testamento, tienen un significado muy amplio. Las dos se parecen muchísimo. Su significado básico es aire en movimiento. De allí que puede significar viento,
es el aire que se mueve. Puede significar el aliento, la respiración, porque cuando respiramos el aire se mueve, ¿no es cierto? Entra y sale. Pero también puede significar el principio vital, lo que nos mantiene con vida, porque los antiguos se dieron cuenta que cuando una persona muere, deja de respirar, y entonces es como que no tiene más el ruaj o el pneuma. También significa, y hay textos en ese sentido, la manera de ser, el temperamento, el estado de ánimo de una persona. Y entonces cuando se altera su espíritu es porque cambió su estado de ánimo. Se usa la palabra ruaj y la palabra pneuma, se usan para referirse a personas. Esa palabra en realidad está describiendo personas en su totalidad y no solamente un aspecto de su ser. Y por supuesto también se utiliza esta palabra para referirse al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el sentido de esa palabra al encontrarla en los textos bíblicos? Para que ustedes entiendan la dificultad, si yo digo la palabra vela, la palabra española vela, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les viene a la mente si les digo que imaginen una vela? Alguien podría pensar en lo que utilizamos cuando se corta la luz y es de noche. Una vela de cera que la prendemos para que nos alumbre. Pero otro podría haber pensado en la vela de un barco a vela, de un velero. Pero es la misma palabra. O otro podría haber pensado en el verbo velar. Si yo digo, la guardia vela durante toda la noche. Ahí estoy utilizando la palabra vela con otro significado. Es la misma palabra, pero tiene distintos significados. ¿Y qué es lo que nos ayuda a saber cuál es el significado? El contexto. Si digo, se apagó la vela, no puedo referirme ni al verbo ni a la vela del barco, sino a la vela que alumbra, ¿no es cierto? Bueno, en la Biblia, el contexto nos ayuda a tratar de entender si la palabra ruaj o pneuma se refiere al viento, al aliento, a una parte de una forma del ser humano, a la personalidad, al estado de ánimo, a toda la persona, al Espíritu Santo. Es el contexto el que nos dice. Pero fíjense cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el pneuma sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del pneuma. Y bueno, pneuma en ambos casos, claro, nosotros entendemos que en la segunda vez se refiere al Espíritu Santo, ya estamos tan acostumbrados que nos resulta más fácil. Pero no deja de ser una dificultad para entender el Espíritu Santo. Ellen G. White escribió esto: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Si esto fuera todo lo que escribió Ellen G. White respecto del Espíritu Santo, yo cerraría mis papeles y me iría a sentar y terminaría aquí. Pero afortunadamente esto no es lo único que escribió Ellen G. White sobre el Espíritu Santo. Fíjense, otra declaración de la misma autora dice: el Espíritu Santo es una persona. Yo he subrayado persona, aquí no está subrayado en el original. Es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios.
Así que aunque ella misma nos ha dicho que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, ella también en otro momento escribió que el Espíritu Santo es una persona. Acá nos está diciendo mucho en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo. Es una persona. Y también nos dice que es una persona divina. No cualquier persona, sino de naturaleza divina. Es parte de la deidad. Ahora, ¿cómo se animó Elena de White a hacer esas dos afirmaciones? Aunque ella no explica por qué hace esas afirmaciones, voy a pedir que si pueden poner nuevamente la diapositiva. Ella está haciendo referencia a dos versículos. Cuando dice que es una persona, dice, porque testifican nuestros espíritus que somos hijos de Dios, está citando Romanos capítulo 8, versículo 16. O sea, no está inventando porque a ella se le ocurrió, sino que en base a lo que la Biblia dice, nos explica, dice, el Espíritu Santo es una persona, porque si no, no podría testificar a nuestros espíritus que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8, 16. Y luego está citando 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Con lo cual ella nos está mostrando que si bien tenemos que ser muy cautelosos al tratar de entender quién es el Espíritu Santo, hay información en la Biblia que nos permite saber quién es el Espíritu Santo. De manera que quisiéramos ver a continuación la primera idea que presentó Elena de White en esta cita. ¿Recuerdan? Ella dijo, el Espíritu Santo es una persona, y después dijo, es una persona divina. Desarrollemos un poquito qué dice la Biblia en cuanto a que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona porque posee los atributos esenciales de una persona. ¿Cuáles son las características, los atributos que hacen que una persona sea una persona y no una cosa? Lo que nos viene a la mente así, sin pensarlo mucho, es que tiene que tener un cuerpo, que tiene que tener un rostro. Pero en el fondo hay cuestiones más específicas que hacen que algo sea una persona, porque al final los animales también tienen un cuerpo y también tienen un rostro. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos una persona? Bueno, nosotros tenemos voluntad, tenemos la capacidad de tomar decisiones, eso es tener voluntad, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa tenemos que nos distingue de todo el resto de lo que existe en este mundo? Tenemos inteligencia, somos seres racionales, podemos pensar, razonar y tenemos sentimientos, tenemos emociones. Esas son las tres características esenciales de una persona. Voluntad, o sea, capacidad de tomar decisiones, inteligencia o capacidad de razonar, y sentimientos y emociones. Y fíjense que el Espíritu Santo tiene estas tres cosas. Pablo dice en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu, dice que el Espíritu reparte los dones, en el versículo 11, 1 Corintios 12, 11, Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién decidió que cada uno de nosotros iba a recibir los dones que recibió? No lo decidimos nosotros. Lo decidió el Espíritu Santo, como Él quiere, dice. O sea, Él tiene la capacidad de decidir y decidió que cada uno de nosotros recibiría ciertos dones. El Espíritu Santo tiene también la capacidad de razonar, de pensar, es inteligente. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 15, cuando se cuenta lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, después de toda la
deliberación en el Concilio de Jerusalén, dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Qué extraordinario que los apóstoles y los ancianos reunidos en Jerusalén pudieron decir, llegamos a esta decisión, el Espíritu Santo y nosotros juntos hemos arribado finalmente a esta decisión. Le pareció bien al Espíritu Santo y también a nosotros esto que estamos decidiendo. Y que el Espíritu Santo tiene sentimientos y emociones, fíjense lo que dice Romanos 15, el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Aquí está el amor del Espíritu. O lo que dice Pablo en Efesios 4:30 cuando dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Porque tiene sentimientos, tiene emociones. Así que el Espíritu Santo tiene los atributos esenciales de una persona. En segundo lugar, el Espíritu Santo actúa como una persona. No solamente tiene la capacidad o los atributos, sino que también actúa como una persona. ¿Y qué hace como persona? Hay una cantidad de cosas. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo testifica. Una cantidad de cosas que solo una persona puede hacer. El Espíritu Santo convence. Y hay una cantidad de versículos en ese sentido, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulos 14 a 16. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo envía, el Espíritu prohíbe. Hasta eso hace el Espíritu, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando de pronto a Pablo y sus compañeros les prohibió predicar en cierto lugar para que fueran a otro lugar. El Espíritu Santo intercede, dice Romanos 8, 26 y 27. De manera que toda esta larga lista de cosas que hace el Espíritu nos muestran que es una persona. Otra razón por la cual sabemos que el Espíritu Santo es una persona es que puede ser tratado como una persona. Al Espíritu se lo puede invocar, lo podemos tentar, como dice Hechos 5:9, lo podemos entristecer, Efesios 4:30, se le puede mentir. Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo y Pedro los reprendió por eso. Se lo puede hacer enojar, se lo puede ofender o ultrajar, como dice en Hebreos 10:29, y se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. De paso, siempre me llamó la atención esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes saben que aparece en los Evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31, donde dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y luego dice en el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Fíjense que hasta uno podría insultar a Cristo y todavía recibir el perdón. Pero si uno blasfema o insulta o injuria o maldice o como quieran al Espíritu Santo, eso no puede ser perdonado. Si Cristo es de naturaleza divina, y Él dice, bueno, todavía a mí me podrían. ¿Cuánto más divino será el Espíritu Santo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? De manera que el Espíritu entonces es una persona porque tiene los atributos de una persona, actúa como una persona y puede ser tratado como una
persona. Por otro lado, la Biblia distingue entre el Espíritu Santo y el poder divino. ¿Se acuerdan que una de las ideas que hay acerca del Espíritu es que es una energía o es un poder? En Hechos capítulo 10, versículo 38, Hechos 10, 38, son palabras de Pedro, dijo: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Evidentemente, una cosa es ungirlo con el Espíritu Santo y otra cosa es darle poder. O podemos leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, donde dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Y por último, la Biblia distingue entre el Espíritu Santo y las otras personas de la deidad. En esto hay una cantidad de versículos. Podríamos leer Juan 14, 26, por ejemplo, de los muchos que hay en este sentido. Juan 14, 26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, ¿no es cierto?, Él os enseñará todas las cosas. Aquí se distingue claramente. Cristo les dice a los discípulos que el Padre está en el cielo, va a enviar al Consolador, y se aclara quién es ese Consolador: es el Espíritu Santo. Cristo está aquí, el Padre está en el cielo, y el Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre. No hay manera de decir que el Espíritu Santo es el Padre o es el Hijo, cuando en realidad están distinguidos en este y en tantos otros textos, quizás uno más de los muchos en este sentido. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es parte del discurso de Pentecostés que pronunció Pedro. Y está explicando que a ese Jesús que habían crucificado, Dios lo resucitó, y que habiendo recibido la promesa del Espíritu de parte del Padre, ahora había derramado esto que ellos veían, para que entiendan qué era eso que habían recibido en Pentecostés. De manera que la Biblia distingue muy claramente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto nos muestra claramente que el Espíritu Santo es una persona. Pero ¿se acuerdan que aquella cita de Ellen White decía también que el Espíritu es una persona divina? Porque podría ser una persona, pero una persona creada, un ser como nosotros, o un ser inferior. No, es una persona divina. ¿Cómo sabemos que es una persona divina? Porque posee los atributos divinos. Así como dijimos que posee los atributos de una persona, también tiene los atributos divinos. Por ejemplo, la eternidad, la omnipresencia, la omnipotencia. Y si quieren, pueden leer Hebreos 9:14 en cuanto a la eternidad, Salmo 139:7 en cuanto a la omnipresencia, y así habría otros textos. En segundo lugar,
El segundo argumento para afirmar que el Espíritu Santo es una persona divina es que realiza obras divinas. Lo que hace, solo la deidad lo puede hacer. Por ejemplo, la creación. Ningún ser creado puede crear de la nada. Solamente la deidad puede crear de la nada. Salmo 104, el versículo 30. Salmo 104, 30 dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y así como la creación solamente lo puede hacer la deidad, la recreación o la regeneración que ocurre cuando nos entregamos al Señor, ¿no es cierto? El nuevo nacimiento también solamente lo puede hacer la divinidad. Juan 3:5, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo del agua y del Espíritu. O Tito 3:5, cuando se habla de la regeneración del Espíritu. Otra razón poderosa que nos muestra la Biblia para afirmar que el Espíritu Santo es una persona divina es que se lo presenta en pie de igualdad con las otras personas de la deidad, aunque distinguiéndolo de esas otras personas. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles en Mateo 28, 19, cuando les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús aquí menciona las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las menciona en un plano de igualdad. Ninguna de ellas es más importante o menos importante que la otra, ninguna de ellas es inferior que la otra. Y de paso noten que Jesús les dijo bautizándolos en el nombre y no los nombres. Aunque menciona tres personas, pero es un solo nombre, porque hay un solo Dios. Pero estas tres personas están en total igualdad, como ya nos explicaba el pastor Ionescu el sábado pasado. Hay muchos otros textos donde aparecen las tres personas en ese pie de igualdad. Podríamos citar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, 2 de Corintios 13, 14 y otros. Y una razón más para mostrar la naturaleza divina del Espíritu es que Jesús lo presentó como otro consolador. Y permítame un detalle en cuanto a la palabra otro que utilizó Jesús. En griego hay dos maneras de decir otro. La palabra griega alos, que significa otro de la misma clase, o la palabra griega heteros, que significa otro de una clase diferente. Ustedes están familiarizados con heteros, porque en castellano tenemos palabras que empiezan con hetero. Por ejemplo, heterosexual. Heterosexual significa de otro sexo diferente, no es igual, no es de la misma naturaleza, es de otro sexo diferente. Mientras que alos significa otro igual. En castellano hay alguna palabra, pero no es muy usada. En el diccionario existe alopatía, que está tomada, tiene como prefijo esta palabra griega, donde se indica esa idea de otro igual, de la misma clase. Y Jesús les dijo a los discípulos en Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Les dijo, les va a dar otro de la misma clase, no uno que sea diferente. Otro porque se estaba refiriendo al Espíritu Santo, que justamente forma parte de la deidad. Bueno, si
queda claro que el Espíritu Santo es una persona y es una persona de naturaleza divina. ¿Por qué a veces, cuando uno lee la Biblia, parece que el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo? Y por eso es que hay algunos que dicen que en realidad el Espíritu Santo es parte del Padre o es un nombre del Padre o del Hijo, porque hay algunos textos que dan esa impresión. Y esos textos, por ejemplo, ocurren cuando se nombra al Espíritu. Al Espíritu se lo nombra como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús. De tantas maneras diferentes se lo nombra. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Es una tercera persona o es el Espíritu de Jehová, una expresión muy común en el Antiguo Testamento, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Jesús, o el Espíritu del Hijo? ¿Por qué ese uso que en realidad parece prestarse a confusión? O otra manera en que podría dar esa impresión es cuando se le atribuye al Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, palabras o actos que el Antiguo Testamento atribuye a Dios. Por ejemplo, si leemos en Isaías, capítulo 8, ustedes recuerdan que el capítulo 8 de Isaías registra la visión que tuvo el profeta de la gloria de Dios, vio a Dios sentado en su trono y los ángeles que cantaban santo, santo, santo. Y entonces, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6. Después de esa visión, en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y me dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Todo esto lo dijo el Señor. Es claro, comienza el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor. ¿Qué decía? Versículos 8 al 10. Pero si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 a 27, capítulo 28 de Hechos, versículos 25 a 27, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, etc. Y está citando Isaías, capítulo 6, versículos 8 al 10. En Isaías dice que eso lo dijo el Señor. Pablo, aquí en Hechos, dice que esto lo dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo entonces? Por eso, decíamos, se presta a confusión a veces algunas de las expresiones que utiliza la Biblia. Otra manera en que a veces se puede confundir es que se usa su nombre como intercambiable con el nombre del Padre y del Hijo.
Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Es la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Claramente se dice que Ananías, Satanás le llenó el corazón para mentirle al Espíritu Santo. Y en el siguiente versículo le dice, en la última parte del versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3, mintió al Espíritu Santo. Versículo 4, mintió a Dios. O Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Fíjense qué interesante este texto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En un solo versículo aparece el Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y entonces uno se queda preguntando, ¿cómo? ¿Es el Espíritu o es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de Cristo? ¿Por qué esa aparente confusión que nos surge cuando leemos este tipo de pasajes? Y yo entiendo a aquellos que entonces proponen distintas ideas respecto del Espíritu Santo. Pero cuando observamos todo el conjunto de lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, creo que podemos entender por qué a veces el Espíritu Santo se presenta de esta manera o de esa otra manera. Y creo que hay por lo menos dos razones. La primera, por su función subordinada al Padre y al Hijo. Yo les decía al principio que el Espíritu Santo no lo podemos, nos cuesta entender cómo es porque hay muy poco revelado acerca de su naturaleza. ¿Saben que eso es a propósito? Si ustedes quieren imaginar a Dios el Padre, es fácil imaginar, la Biblia lo presenta a veces como el anciano de días o como un ser de cabello blanco sentado en un trono resplandeciente. Bueno, se presentan imágenes, es cierto, fueron visiones, pero como para ayudarnos a entender a Dios el Padre. Y uno puede imaginarse a Dios el Padre. A Dios el Hijo lo podemos imaginar, porque estuvo aquí en la tierra y se hizo hombre. Así que es más fácil imaginarlo. Ahora, ¿cómo imaginan ustedes al Espíritu Santo? En realidad no hay nada, porque toda vez que se trató de describirlo, se dijo que es como el aceite, como el agua, como el fuego, como el viento. Y eso no nos ayuda mucho a imaginarnos al Espíritu Santo. Parece como que a propósito, Dios no quiere que nos hagamos una imagen, o sea, una representación, o que tengamos un concepto del Espíritu Santo, porque parece como que el Espíritu Santo está escondido. Parece como que es el personaje que está detrás de la escena. Jesús mismo explicó que la función del Espíritu Santo es dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. Nunca en la Biblia dice que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él mismo. A veces me hace recordar esto a lo que pasaba cuando yo iba a la escuela y había un acto, un programa, entonces teníamos que representar algo y detrás del telón estaba escondida la maestra para que cuando alguno de nosotros nos olvidábamos alguna de las partecitas que teníamos que decir, la maestra nos soplaba y nos decía desde allá lo que teníamos que decir. El papel, la función de la maestra escondida detrás del telón para decirnos era fundamental para salvar la situación.
Ahora, no había que correr el telón para que se vea la maestra. No era ese el plan. El Espíritu Santo es como el que está detrás de las bambalinas y testifica de Cristo y nos dice, aquí el que tiene que verse en la escena es Cristo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Cristo es la verdad, pero no nos guía hacia Él. Es como que constantemente está tratando de permanecer oculto, hacer su obra, pero que no lo veamos a Él. Y eso también lo podemos entender cuando comprendemos que en el plan de salvación, las tres personas de la deidad se han distribuido roles. El Hijo voluntariamente se subordinó al Padre. Jesús dijo, no puedo hacer nada de mí mismo, lo que oigo del Padre, eso hablo. No porque Él fuera incapaz, no porque fuera un acomplejado o no supiera. No, si Cristo es tan plenamente Dios como el Padre. Pero para cumplir su función, Él se subordinó al Padre. Aunque eso no le quita nada de su naturaleza divina. Y por eso Pablo dice en Filipenses 2 que aunque se humilló, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló tomando forma de siervo y finalmente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después dice que va a ser exaltado hasta lo sumo para que toda rodilla se doble ante Él. Cristo es Dios plenamente, aunque se subordinó voluntariamente por el plan de salvación. Y el Espíritu Santo, a su vez, se subordinó al Hijo. Por eso, el Espíritu Santo viene en nombre del Hijo. Es enviado por el Padre en nombre del Hijo y para dar testimonio, para testificar del Hijo y de la verdad. De manera que este rol subordinado del Espíritu Santo nos ayuda a entender por qué a veces se habla del Espíritu como el Espíritu de Cristo, porque en realidad es el representante de Cristo, o el Espíritu del Padre, porque el Padre es quien conduce todo, y el Espíritu en ese rol subordinado viene porque lo manda el Padre. En el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando oran al Padre y le dicen que ahora se pueden hacer milagros por medio de tu Hijo. Ahora, cuando dicen tu Hijo, porque le están hablando al Padre, no están queriendo decir que el Hijo es parte del Padre. El Hijo es una persona separada del Padre, lo entendemos perfectamente. Pero a veces cuando dicen de tu Espíritu, ahí nos confundimos como que el Espíritu sea una parte del Padre. No, el Espíritu es otra persona separada, así como el Hijo es una persona separada del Padre. De manera que esa diferencia de función entre el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre nos permite entender por qué muchas veces la Biblia presenta al Espíritu Santo como el Espíritu del Hijo o el Espíritu del Padre, porque está cumpliendo una función enviada por el Hijo o por el Padre. Pero vuelvo a insistir, esa subordinación en cuanto a la función no tiene nada que ver con su esencia, con su naturaleza. Así como entre los seres humanos de pronto uno puede ser el que dirige o el que manda y los otros los subordinados, los que obedecen, pero todos somos plenamente seres humanos, simplemente asumimos un rol diferente en determinadas circunstancias. Y una segunda razón por la cual creo que podemos entender ese uso de los textos que mencionábamos antes, es la unidad entre los miembros de la deidad. ¿Saben ustedes que cuando la Biblia describe alguna actividad que hace una de las personas de la deidad, en otro lugar también describe a otra de las personas de la deidad haciendo lo mismo? La creación, por ejemplo. La creación es obra del Padre, pero la Biblia también nos dice que el Hijo realizó la creación y también nos dice que el Espíritu Santo. O la santificación.
Si ustedes buscan santificación o santificar en una concordancia, se van a sorprender de encontrar que hay textos que dicen que somos santificados por el Padre, otros que somos santificados por el Hijo y otros que somos santificados por el Espíritu Santo. Y no es de extrañar que entonces Elena de White haya escrito que la obra de la santificación es obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esta unidad entre las tres personas hace que a veces la Biblia se exprese de una manera o de otra, porque en realidad están tan unidas que se prestan a confusión por el lenguaje que usa a veces la Biblia. Y termino con este texto de Salmo 143, versículo 10. Es una oración que me parece bien podría ser nuestra oración en esta tarde. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. De paso, el hecho de guiar es una de las acciones que solamente una persona puede hacer, ¿no es cierto? Y al expresar esta oración, le estamos diciendo al Espíritu Santo que reconocemos que Él no es una fuerza, no es un poder, sino que es una persona, un ser personal, y que deseamos que nos guíe a la patria celestial, que es esa tierra de rectitud. Si no reconociéramos que es un ser personal, estaríamos corriendo el peligro de que nos pase lo mismo que le pasó a Simón el Mago. Hechos capítulo 8, cuando Simón el Mago en Samaria vio que Pedro y Juan llegaron, imponían las manos sobre los nuevos creyentes y esos nuevos creyentes recibían el Espíritu Santo. Y dice Hechos 8 que Simón el Mago trajo mucho dinero y le dijo a Pedro, dame a mí también este poder para que a quien yo quiera le pueda imponer las manos y dar el Espíritu. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, tú no tienes arte ni parte en esto. Simón el Mago pensaba que el Espíritu Santo era una energía, un poder que se podía manipular. Pero si entendemos que el Espíritu Santo es una persona, no lo vamos a querer manipular. De hecho, no se manipula a las personas, sino que por el contrario, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a nosotros y nos vamos a someter nosotros a lo que el Espíritu Santo quiera. Por eso, tu buen espíritu me guíe. Yo me someto, Señor, que el Espíritu Santo me guíe hasta llegar a la patria celestial. Que el Señor nos ayude para que diariamente podamos renovar esa oración, esa entrega a Dios y le pidamos que su Espíritu habite en nosotros y nos guíe para llegar a la tierra de rectitud.